Un cordial saludo para todos. Desde acá del estado Zulia, complacido por la invitación que me hizo la Universidad Fermín Toro a participar en este evento, en estas jornadas de transformación digital, innovación y creatividad, y en el segundo congreso de emprendimiento e innovación gerencial. Valoro y agradezco el hecho de que se creen estos espacios que nos permiten hacer catarsis académica y construir conocimientos pertinentes a los tiempos que hoy vivimos. Mi nombre es Richard Pérez y en esta oportunidad traigo la temática que la titulé La gestión del riesgo en la innovación tecnológica, una visión estratégica de la gerencia empresarial. El propósito de esta temática es reflexionar sobre la importancia de incorporar la gestión del riesgo en la innovación tecnológica con una visión o de esa mirada estratégica de la gerencia empresarial. Decirles que esta investigación se categorizó como un estudio de tipo documental. Para entrar en detalle es necesario decir que las organizaciones en lo que fue la primera revolución industrial comenzaron a establecer unos indicadores tales como eficiencia, efectividad, todos con mira a elevar o a garantizar unos niveles de producción óptimos. Obviamente en el transcurrir del tiempo esos indicadores siguieron estando, solo que se le exigía mayor precisión. En la actualidad es casi escenarios parecidos, con la gran diferencia de que las decisiones en aquellos tiempos eran de manera planificada. Los cambios no eran tan constantes, no eran tan exponenciales, por ende esas decisiones que se tomaban y todas esas alternativas que se iban implementando se elegían bajo escenarios de certeza. En la medida que se van incorporando nuevos elementos, que emergen nuevas situaciones, los escenarios a los cuales están expuestas las organizaciones cambian de manera drástica, por lo que las decisiones son bajo niveles de incertidumbre parcial, inclusive de riesgo y hasta de hostilidad. En lo que reviste la temática que traigo para compartir con ustedes, la gestión del riesgo, es importante primero entender qué visión se tiene sobre el riesgo. Según Payo, expone que el riesgo son todas esas situaciones propensas a ocurrir en algún momento determinado, a las cuales las organizaciones deben estar preparados para tratar o evitar de que esto suceda, y si sucede, evitar a la mínima expresión las consecuencias que éste pueda ocasionar. Al respecto, y entrando en lo que es el riesgo tecnológico, según Ramírez, dice que el riesgo tecnológico es entendido como un elemento constitutivo de amplio conjunto de consideraciones, inevitablemente ligada al devenir científico tecnológico. Emerge un síndrome de advertencia, de reflexión sobre el nivel de incidencias de las tecnologías de las sociedades modernas. Estas últimas susceptibles de ser interpretadas como sociedad del riesgo se encuentran fuertemente caracterizadas por la proliferación de situaciones socialmente conflictivas derivadas tanto del proceso tecnocientífico como de la propia complejidad de la organización social. En este punto es valorar el hecho de que el riesgo tecnológico, el riesgo y la tecnología o la innovación tecnológica van de la mano. El hecho de que en la actualidad las organizaciones tienen que valerse de nuevas invenciones, de nuevas patentes que le permiten ir modernizando los procesos que dentro de ellas se dan. Y cuando hablo de los procesos, hablo de todo. La organización como un sistema complejo donde hay infinidades de elementos a los cuales cada día se le exige mayor creatividad, mayor rapidez, y por ende la innovación está allí, y obviamente el innovar implica tomar riesgo. Para esto entonces se necesita que las cosas no sean improvisadas. Emerge entonces la necesidad que dentro de estas estructuras organizacionales se le dé formalidad a la gestión del riesgo. Es decir, dentro de esas estructuras organizacionales debe existir un departamento que se encargue de evaluar, de identificar y analizar los hechos que puedan ocurrir y que puedan afectar la cotidianidad o la naturalidad de los procesos que se dan en las organizaciones. En ese sentido, nace la gerencia de riesgo, que según Payot expone que en los últimos años se ha estado estableciendo el valor ajustado al riesgo como un indicador más empleado para valorar la rentabilidad de las empresas,
Una correcta gerencia de riesgo puede llegar a convertirse en un elemento generador de valor añadido para los accionistas, que además aporta ventajas competitivas para la empresa. Es decir, todos estos contextos, todos esos factores externos e internos también que convergen en las organizaciones, pueden en algún momento afectarlas y obviamente comprometer tanto la imagen corporativa, el talento humano que está dentro y fuera de ella, y demás recursos humanos y financieros y tecnológicos. Así pues que se va entendiendo la importancia de incorporar este departamento que se valga de algunos tratados internacionales, de algunos convenios y de algunas metodologías que, si bien es cierto, no existe una específicamente para atender los riesgos, pero sí hay unas guías, hay unas orientaciones que puede la organización, independientemente de cuál sea su naturaleza, contextualizarla según su escenario. Es decir, las organizaciones, cuando deciden incorporar la gestión del riesgo como un proceso más que forma parte sine qua non de sus organizaciones, debe considerar unos elementos, y el primero es el I+D+I, la investigación, desarrollo e innovación, que según el manual de Osmo, la investigación, el desarrollo y la innovación brinda la oportunidad de generar nuevas bondades, procesos y tecnologías que den respuestas a los problemas que emergen en la sociedad, de manera que se puede estar en vanguardia de soluciones más saludables ante el entorno que las rodea. Este departamento o este proceso de investigación, desarrollo e innovación les permite a las organizaciones estar en constante aprendizaje, en constante búsqueda de nuevas alternativas que le permitan, pues obviamente, cumplir a cabalidad los objetivos que se tienen planificados. Además de esto, existen unas políticas de ciencia, tecnología e innovación. Estas políticas de ciencia, tecnología e innovación representan uno de los instrumentos vitales para promover la productividad, competitividad y el desarrollo socioeconómico de las sociedades en general. En tal sentido, la UNESCO señala que constituyen un conjunto de principios, declaraciones, directrices, decisiones, instrumentos o mecanismos destinados a propiciar el desarrollo científico, tecnológico a mediano y a largo plazo. Por su parte, la OCDE las considera una herramienta estratégica con la cual cuentan los países para apostar al desarrollo sustentable y la sociedad del conocimiento. Obviamente las organizaciones son parte de esta sociedad y deben, pues, estar en vanguardia. Cada día emergen nuevas reglamentos, nuevos tratados, nuevos convenios que permiten, pues, estar a tono con estas realidades. Tal es el caso de los ISO 31000, que establecen algunos parámetros, algunos principios que sirven de guía para poder saber qué es lo que vamos a hacer, qué orientaciones necesitamos, qué proceso debemos habilitar para nosotros tener una buena gestión del riesgo. En ese sentido, pues hay tres elementos, hay una triada que conforma la gerencia del riesgo. Entre esto está la percepción del riesgo, que en este caso, pues, es la habilidad de detectar, identificar y reaccionar ante una situación de potencial daño. Hay que valorar, pues, esa capacidad intrínseca que tiene o a través de esa experiencia las personas que están dentro y fuera de la organización tienen una habilidad, esa capacidad de detectar algún evento y saber cómo reaccionar ante eso. Es como el primer paso para poder empezar a gerenciar los riesgos. El segundo es el análisis de las decisiones, qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo y con quién se va a hacer. Entre esos pasos está, pues, la elaboración de premisas, identificar esos posibles escenarios, evaluar esas diferentes alternativas para, obviamente, elegir la que se considere más idónea. Es decir, las perspectivas juegan también un papel fundamental, esos escenarios a los cuales se desea llevar a la organización, cuál es el más conveniente y, obviamente, valerse de lo que tengo para construir oportunamente esa vía o ese camino que me lleva al éxito organizacional. Y por último, pues, el análisis de las políticas de riesgo, que cuando están establecidas de manera lógica, ordenada, permite identificar las causas y la fuente de los riesgos, así como los controles existentes para que no se produzcan. Las políticas de riesgo, al momento de que cada organización analice sus procesos, y para esto se valen de estrategias tales como el análisis FODAS, DAFO, entre otras alternativas, el método de Chicago Espines Pescado, en fin, infinidad de elementos que permiten estudiar a la organización para tener una información
contextualizada de todos esos elementos, tanto internos como externos. Así pues, que me permite pues establecer esas políticas que debo elevar a toda la organización, porque si un elemento hay que decir es que se debe crear la cultura de riesgo. Creemos que son solamente riesgo eventos naturales y obviamente dentro de mi organización hay otras situaciones que puedo manejar, pero para esto deben estar esas políticas previamente establecidas. ¿Qué me permite tener unas políticas de riesgos bien estructuradas? Crear valor, contribuye a la consecución de objetivos, así como a la mejora de aspectos tales como la seguridad y la salud laboral, el cumplimiento de las normas y la protección ambiental. Está integrada en los procesos de una organización. Las políticas de riesgo está en todo el proceso, antes, durante y después. Está en los diferentes niveles que conforman ese diseño organizacional. Es sistemática y estructurada y adecuada, contribuye a la eficiencia y a la consecución de los objetivos que se desean alcanzar. Está basada en la mejor información disponible, en los inputs de los procesos de la gestión del riesgo. Están basados en fuentes de información como la experiencia, la observación, las previsiones y la opinión de expertos. Para esto, estos 4 elementos forman parte fundamental, ya que se valora pues, el riesgo desde un hecho integral. Además de esto, está hecha medida. La gestión del riesgo está alineada con el contexto interno y externo de la organización y con su perfil de riesgo. Es decir, cada organización tiene su particularidad. La gestión del riesgo va a depender o es particularmente a cada organización, puesto que cada una tiene diferencias en cuanto a tamaño, a propósito, incluso a su naturaleza misma. Tiene en cuenta factores humanos y culturales, reconoce la capacidad de percepción de intenciones de la gente, tanto interna como externa, valora el hecho de esa multiplicidad de aportes que puedan hacer tanto el talento humano que está dentro como otras personas que se encuentran fuera, pero que tienen experiencias y pueden aportar significativamente en esta gestión del riesgo. Es dinámica, interactiva y sensible al cambio. La organización debe velar para que la gestión del riesgo detecte y responda a los cambios de la empresa. Obviamente, como les dije, vivimos en un escenario que cambia diariamente, los cambios son exponenciales y por ende para eso debe estar la gestión del riesgo, evaluando esos nuevos escenarios, evaluando esos nuevos elementos que me puedan a mí afectar o beneficiar en alguno de los casos. Facilita la mejora continua de la organización. Las organizaciones deberían desarrollar e implementar estrategias para mejorar continuamente. Ya para finalizar, se traen 2 consideraciones finales, y la primera es que la naturaleza de los riesgos pueden ser por diversas fuentes. En tal sentido, según su tipología, magnitud, no se pueden atender de la misma manera. Es menester entonces realizar estudios previos que permitan la atención oportuna de dichos fenómenos, aplicando metodologías, estrategias y políticas que permitan tomar decisiones acertadas ante los riesgos que se presentan y que atentan contra la integralidad de las organizaciones. La gerencia del riesgo implica entonces la suma de esfuerzos que aplican las empresas para actuar de manera lógica, organizada y con una seguridad ante una multiplicidad de variables latentes. Y por último, cada vez suma más fuerza una gerencia basada en los riesgos organizacionales. Esto debe verse de una manera holística que engloba tanto los aspectos internos y externos de una organización, así pues que en la medida que se logre crear una cultura dentro de los miembros de la organización, será más fácil atender a estos fenómenos. Por último, otro aspecto que reviste la temática es la importancia de ejercer una toma de decisiones que vincule la mayor suma de elementos posibles, y obviamente esto facilitará el proceso decisorio en la gerencia del riesgo. Sin duda, pues una nueva filosofía que deben hacer, aquellas organizaciones, ya las organizaciones están moviendo, están entendiendo la importancia de la gestión, de la gerencia de los riesgos, y obviamente eso se traduce en resultados más positivos cada vez que las organizaciones decidan innovar, decidan implementar nuevas invenciones, pues hacer estos estudios, hacer estos análisis para que la implementación de dicha innovación, dicha tecnología, sea todo un éxito. Agradecido por este espacio, por la oportunidad.
No me queda más que agradecerles y felicitar a todos los que andan en esta búsqueda del conocimiento. Se abre el debate, estaré atento para cualquier interrogante, cualquier duda, inclusive para cualquier aporte que ustedes a bien puedan hacer. Hasta luego.